Hola, bienvenidos a una edición más de este programa ¿Por qué estamos como estamos? Les agradezco que pongan atención en este modesto canal de YouTube en donde un servidor, Alberto Olvera, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, intento reflexionar junto con todos ustedes sobre los problemas políticos y sociales del país y del mundo. Una pretensión muy alta, ¿verdad? Pero que parece necesaria en tiempos muy difíciles, muy críticos y muy confusos. En el programa anterior de este canal hablamos acerca de la transición a la democracia en México, su historia. Hablamos de los partidos políticos que se formaron, de cómo se reformaron las leyes electorales, de cómo se creó el IFE, de cómo se fueron produciendo más y más elecciones competitivas a lo largo y ancho del país hasta culminar en el año 2000 en la elección histórica del primer presidente no priista en 80 años, Vicente Fox. Hablamos de cómo este proceso se había inserto en una serie de crisis políticas locales y nacionales muy complicadas que, sin embargo, felizmente desembocaron en unas elecciones limpias que sin embargo no permitieron la transformación de la Constitución del país ni un cambio sustantivo en las estructuras jurídicas, el modelo federal del país, la forma en que estaba organizado la división de poderes. Todo eso permaneció igual a pesar de la transición. Hablamos mucho de esas continuidades. Pero olvidamos un detalle que hoy quiero traer a su atención, que todo proceso político tiene detrás una serie de conflictos sociales. Las transiciones a la democracia no son procesos meramente políticos de negociación de élites, sino son también el resultado de presiones desde abajo, desde la sociedad, reacciones frente a un reto que está en la sociedad, a conflictos en la sociedad que deben ser canalizados políticamente. No quiero hacer un relato muy largo de los muchos conflictos que hay en México, solamente déjenme decir que el régimen del PRI tenía ya problemas serios de legitimidad desde los años 60. Hubo ya muchas protestas, sobre todo de clases medias urbanas en los 60, que culminan en el movimiento estudiantil de 1968, que fue un rompimiento con la imagen de un país moderno y estable y demuestra hasta qué punto había ya un descontento muy fuerte entre las clases medias urbanas que reclamaban espacios democráticos y un control del brutal autoritarismo priista de la época. Bueno, pues a partir del 68 vienen, o se derivan, continúan múltiples conflictos sociales que se van a dar ya no solo en el terreno estudiantil, sino en todas las esferas de la vida social. En los años 70 tenemos cientos, miles de conflictos sindicales, campesinos, urbano-populares, por supuesto, conflictos universitarios, pleitos del Estado con los empresarios, sobre todo con los empresarios del norte debido a una devaluación catastrófica en 1976. Tenemos la suma de múltiples conflictos que se van acumulando, siendo como una olla de presión en los años 70. En esa época también los sectores más radicalizados del movimiento estudiantil lanzaron diversos grupos guerrilleros pequeños, muy pequeñitos, puntuales, con presencia especialmente en Guadalajara y Monterrey, que son reprimidos brutalmente. Hay una guerra sucia del Estado contra ellos, que además continúa también una guerra sucia contra una guerrilla rural en Guerrero, que ya tenía muchos años de existencia, pero que ahora es atacada frontalmente de manera más brutal aún, si se puede, en esos años. Todo esto conduce entonces a que haya un ambiente crítico muy terrible que se va a agravar en 1976 con una devaluación del peso, la primera de 22 años, que
genera más y más descontentos y conflictos. El PRI tuvo mucha suerte de que en el año 77 México de pronto descubre grandes reservas petroleras, empezamos a producir mucho petróleo y viene un boom petrolero, un montón de dinero que entra en un momento en que el petróleo subió de precio, de tal forma que tenemos ahí un respiro porque el Estado mexicano puede repartir dinero otra vez a la usanza paternalista y clientelista tradicional, y durante unos pocos años el dinero del petróleo, digamos, permite acallar una parte de la crisis social, porque se aumenta el presupuesto de las universidades, se hacen obras públicas gigantescas, hay un crecimiento económico terrible, fantástico, 5 o 6% anual de crecimiento, las clases medias se ven muy beneficiadas, se sobrevalúa el peso, todo resulta barato, en fin. Nada más que el sueño termina muy pronto. El sueño terminó en 1982, en febrero, con una gigantesca devaluación producida por una caída de los precios del petróleo, y entonces la ilusión da lugar a la desilusión y empieza en los años 80 un periodo muy crítico, muy difícil para México. Se llama la década perdida de los 80s, una época en donde no creció el país, una inflación altísima, devaluaciones constantes y frecuentes, inestabilidad, caída de los salarios reales terrible, de manera que si hubo conflictos en los 70s, en los 80s hubo aún más dispersos, fragmentados, sin unidad política, pero por todos lados. Esto plantea el régimen priista entonces un problema fundamental. ¿Cuál es el proyecto de futuro que un régimen autoritario como este debe impulsar? Habida cuenta que ya no era viable continuar el proyecto desarrollista guiado por el Estado, cerrado al mundo, donde se protegía una industria nacional ineficiente, sino que ahora todo indicaba para un sector de la clase gobernante que había que abrir las fronteras e integrar la economía mexicana a Estados Unidos y al mundo como alternativa económica para darle viabilidad al país en las décadas siguientes. Dentro del PRI, esto no fue unánime, hubo muchos actores políticos que no estaban de acuerdo con esta política, y por tanto lo que sucedió fue una división interna dentro del PRI. Los nacionalistas rompieron con los favorables al proyecto neoliberal. Los nacionalistas, dirigidos por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, dos políticos emblemáticos muy importantes en su época. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, el formador del Estado mexicano, de manera que ahí se plantea una división al interior. Al mismo tiempo, el PAN, el Partido Acción Nacional, ese partido tradicional de la derecha mexicana, muy antiguo, pero que había sido pequeñísimo, testimonial básicamente, se fortalece con la incorporación de empresarios del norte y clases medias de Occidente y el Bajío, que buscan por la vía electoral sacar al PRI del poder. De manera que en 86 se produce la división interna dentro del PRI, y en 88 hay unas elecciones en donde Cuauhtémoc Cárdenas ya se presenta por su cuenta como un candidato de una coalición de partidos pequeños. El PAN se presenta por sí mismo y el PRI también, y todo indica que hubo un gran fraude electoral en 1988 que va a convertirse en otro de los traumas mexicanos de época. El presidente Carlos Salinas de Gortari, que es el que gana y que representa a la facción neoliberal del PRI, se impone literalmente de manera ilegal, y esto genera protestas en todo el país, una serie de movilizaciones enormes, gigantescas en esos años. Entonces, lo que quisiera yo subrayar es que aquí ya tenemos un primer escenario en donde surgen las fuerzas políticas principales. En el frente que organiza Cuauhtémoc Cárdenas se suman los nacionalistas descontentos del PRI, una izquierda social, los líderes de los movimientos campesino,
Urbano Popular y Obrero, así como líderes de la izquierda universitaria. El PAN queda por otro lado como un partido ahora sí ya con bases sociales y con más presencia territorial en el país, y el PRI, que es hegemonizado o controlado por la facción neoliberal. Hay que reconocerle en este contexto a Cuauhtémoc Cárdenas la habilidad política y la responsabilidad que tuvo para canalizar institucionalmente un descontento social radical, brutal, que había debido al fraude electoral del 88. Cuauhtémoc Cárdenas contuvo las fuerzas y las llevó en un camino institucional para formar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, e intentar por la vía electoral desplazar al PRI del poder sin pretensiones revolucionarias o cosas por el estilo. En realidad, Cuauhtémoc tuvo la virtud histórica de haber creado para la izquierda mexicana y el sector nacionalista una vía electoral e institucional de cambio político. Entonces, hasta aquí tenemos una explicación de la crisis inicial. Pero la verdad es que la implantación neoliberal, la implantación del proyecto neoliberal fue muy lenta. En realidad va a concluir de una manera central con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 con Estados Unidos y Canadá. Ese Tratado de Libre Comercio legalizó, institucionalizó, creó reglas inamovibles que le permitieron a la economía mexicana abrirse a la inversión extranjera, abrir las fronteras a la importación de productos a cambio de exportar los propios. Y eso fue apenas el 1 de enero de 1994, es decir, el año en que y la fecha en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Pero para que entendamos que junto con eso se acumulaban otras fuerzas de protesta social, quiero aquí recordar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió ese mismo día, el 1 de enero de 1994. Una insurrección de indígenas en Chiapas, en los altos de Chiapas, en la Sierra Norte, inesperada, que empezó como una toma simbólica de San Cristóbal de las Casas, la ciudad, por indígenas pobremente armados, la mayor parte de ellos con rifles de madera, asombrando al mundo y causando un shock no solamente a nivel nacional, sino internacional. Así que esta contradicción entre nuestra entrada en el Tratado de Libre Comercio y al mismo tiempo el surgimiento de los zapatistas de Chiapas nos habla precisamente de las tensiones que en el país se vivieron en esos años. Para colmo, el año 94 terminó siendo un año muy complicado, no solo porque teníamos esa contradicción, no solo porque el gobierno intentó primero reprimir a los zapatistas y luego negoció con ellos, abriendo un escenario de mucha visibilidad para el zapatismo y dividiendo al gobierno a su interior, porque algunos no querían negociar con ellos, sino que además el conflicto se agudizó con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI en 94, lo cual agudiza una crisis política que ya estaba ahí presente. Tal parecería en ese momento que el régimen se desmoronaba él solo en medio de sus contradicciones internas. Sorprendentemente, el PRI logró sobrellevar esa crisis, nombró un candidato presidencial nuevo y tuvo la suerte, el PRI, de que en esas elecciones del 94, que parecería que iban a ser ganadas por Cuauhtémoc Cárdenas, quien había sido víctima de un fraude en 88, pues tuviera realmente competencia, porque surgió un buen candidato del PAN, Fernández de Ceballos, un orador extraordinario, que en el primer debate de la historia, el primer debate de candidatos presidenciales de la historia, en 94, pues arrasó de alguna forma tanto con Cuauhtémoc Cárdenas como con Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Subió los bonos del PAN, eso dividió los votos de la oposición entre el PRD y el PAN, y eso permitió que el PRI ganara las elecciones del 94.
Quisiera señalar eso entonces para hacer notar que el gran conflicto social que había en México, incluso la división interna del PRI, logró una salida institucional mediante el mecanismo electoral, en donde lo que quedaba del aparato priista autoritario tenía una fuerza suficiente como para ganar una elección con una enorme desventaja para la oposición. Fue una elección de Estado brutal, con todos los recursos del gobierno apoyando al PRI, por supuesto, mientras el PRD y el PAN apenas y tenían, digamos, los mínimos recursos necesarios. No obstante, a pesar de esa victoria, la segunda mitad de los 90 continúan con una gran crisis, la gran crisis de la devaluación de diciembre del 94. En el año 95 hay una crisis terrible, cae el Producto Interno Bruto 5%, que no tienen ustedes idea de lo que eso significa: pérdida de empleos, pérdida de capacidad adquisitiva del salario, emigración masiva. Fue un año, ese y los siguientes, en que cientos de miles de mexicanos emigraron a Estados Unidos. Tuvimos una gran crisis social en esa mitad de los años 90. Y fue precisamente debido a esa crisis social, a lo que parecería el debilitamiento final del PRI, que el presidente Zedillo decide colaborar con la oposición, negociar para hacer la reforma electoral de 1996, que va a permitir la creación del IFE y las primeras elecciones competidas en 1997, de tal forma que, como ustedes pueden observar, en realidad la salida electoral, la democratización, la creación de garantías para los partidos de oposición de que las elecciones serían más o menos legales y competidas, que no abusaría el Estado de sus capacidades, es en realidad una respuesta a una crisis social profunda. Dentro de los actores que impulsaron esta reforma estuvo también la Alianza Cívica, un movimiento social de las clases medias urbanas de buena parte del país, que ya desde 1993 venía organizando la observación de las elecciones en los estados primero, luego hizo una observación de las elecciones del 94, que el propio gobierno de Salinas se interesó que se hiciera para que no quedaran dudas del potencial triunfo de su candidato. Y continuó la Alianza Cívica con esta vigilancia estricta de las elecciones a nivel local en los años siguientes, de tal manera que se constituyó en una especie de polo moral desde la sociedad civil en la exigencia de la democratización. Es así que tenemos que considerar, insisto, que en los procesos políticos influyen los procesos sociales, que los conflictos sociales pueden ser canalizados políticamente por la vía electoral en condiciones apropiadas, históricas, cuando hay líderes políticos con cierta visión y cierta capacidad, o pueden tener una salida represiva directa, como había sucedido antes en la historia mexicana. Así que quiero subrayar que esta presión social fue central para lograr la transición a la democracia. Pongan ustedes ahora en contexto lo que pasa hoy día en México. Después de la transición a la democracia, muchos de estos conflictos sociales han perdido visibilidad. Muchos de los líderes sociales se sumaron a los partidos políticos, de tal forma que la energía social fue absorbida en la política institucional, de tal forma que hoy día no parecería que a nivel de la sociedad haya centralidad en las demandas. No quiere decir que no haya conflictos. Conflictos hay en todos los años de la transición, y ahora hay conflictos enormes, muchísimos conflictos. Hay una gran cantidad de conflictos sociales por todos lados, pero están dispersos, fragmentados y no tienen por ahora una canalización política. Quisiera que entendiéramos que por esa misma razón ahora estoy tratando de explicar la historia de la transición, para que entendamos que hay momentos en que la sociedad
desde afuera, si ustedes quieren, del sistema político, presiona y exige soluciones. Y si bien hoy día no estamos en esa condición, nos acercamos cada vez más a ella, ahora por razones bastante más trágicas que las del pasado, básicamente por la violencia incontrolada y por la impunidad generalizada. Así que espero que este recordatorio, esta memorización de la historia de la transición nos permita tener una nueva forma de interpretar la vida política de nuestro país. En el siguiente capítulo vamos a estar hablando ya de la última fase de la transición y de la llegada al gobierno actual, lo cual nos permitirá entender mejor cómo fue que llegamos a donde estamos, es decir, por qué estamos como estamos. Muchas gracias.